justamente el conocimiento de la edad moderna con respecto a la última fase. En el caso de la revolución de las 13 colonias inglesas, hay que especificar un detalle muy importante que tiene que ver con el año 1773. Anótense, compañeros, van a ir tomando nota. 1773. Y a partir del año 1773 lo que se va a desarrollar es, al ladito colocan, el motín del té. El motín del té tiene que ver justamente con la obligatoriedad por parte de Inglaterra, de Gran Bretaña, a que las colonias tengan que comprar, justamente té, el té que producía justamente Inglaterra. Se le llama el motín del té porque en ese entonces las personas, es decir, las personas que vivían en las colonias de Inglaterra, es decir, lo que hoy conocemos como Estados Unidos, no han obedecido la orden de justamente comprar el té, y más al contrario lo que van a hacer es echar todo el cargamento de té al mar, al océano. Entonces, a partir de ese momento se desarrolla todo un problema entre Inglaterra y las colonias. Inglaterra va a llegar con sus policías militares y demás y va a solucionar o va a intentar solucionar el problema de forma violenta, pero eso hace que se vuelva más imposible la aceptación por parte de las colonias hacia Inglaterra. Entonces, en el año 1774, anótense, 1774, 1774, se va a desarrollar lo que se conoce como el primer Congreso o Congreso de Filadelfia, como están observando. Primer Congreso o Congreso de Filadelfia. Ahora, posteriormente a este Congreso de Filadelfia, lo que se va a desarrollar es la resolución a partir de la cual estas 13 colonias van a pelear por su liberación, por su independencia en contra de Inglaterra. Eso es lo que se ha desarrollado en este Congreso del año 1774. Y al año 1775, anótense, inicia justamente los primeros enfrentamientos entre tropas de Inglaterra y tropas de las colonias. Entonces, 1775, enfrentamientos a partir de ese momento, guerra, literal, batallas distintas en territorio de las colonias. Hay un personaje que me gustaría destacar sobremanera, y es este personaje que están observando ustedes, George Washington. George Washington es un personaje que va a desarrollar justamente la posibilidad de las luchas en contra de los ingleses. Vamos a anotar 3 características de este personaje. Espero que hayan anotado su nombre, George Washington. Vamos a especificar, como les vuelvo a repetir, 3 detalles importantes. Número 1, anótense, el personaje. ¿Qué se recuerda de George Washington? Comandante de las colonias. Comandante de las colonias. Segundo detalle importante, anótense, primer presidente de Estados Unidos. Primer presidente de Estados Unidos. Ahí está. Entonces, el primer presidente de Estados Unidos. Primer presidente de Estados Unidos después de la independencia justamente de Estados Unidos. Ahí está. Entonces, el tercer detalle, anótense, número 3. La capital, es decir, la capital de Estados Unidos, la capital lleva su apellido. Y como ustedes ya saben, pues, el apellido de este personaje lleva a la capital justamente, George Washington. Washington DC es la capital de los Estados Unidos hasta el día de hoy. Entonces, ya tenemos ese tercer detalle importante de este personaje.
Más allá del personaje, es decir, no vamos a revisar todas las batallas que se han sucedido, sino fechas muy importantes. Esta es la fecha más destacada de todas, 4 de julio de 1776, es el caso de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 4 de julio de 1776, entonces al ladito colocan Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Los autores de la Declaración de los Estados Unidos, pueden verlo ahí, justamente son muy conocidos, son distintos tipos de representantes de las 13 colonias, pero los más destacados son estos, que van a ser los escritores justamente de la Declaración: John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston y Roger Sherman. Ahí está el documento de la Declaración de Independencia que están viendo ustedes, está en inglés justamente, pero ahí lo tienen para tenerlo en cuenta a los autores también, compañeros. Listo, todo el suceso que se va a desarrollar desde el año 1773 con el enfrentamiento con Inglaterra, y 74 el primer Congreso, 75 ya las luchas armadas, 76 la declaración de Estados Unidos como país, va a tener su final en el año 1783. Anótense, 1783. Colocan ahí al ladito el Tratado de Versalles. Tratado de Versalles. Ahí se firma un documento en el cual Inglaterra va a reconocer a Estados Unidos como un país independiente. 1783 entonces. Listo, ahí termina entonces todo el suceso de lo que conocemos como la revolución de las 13 colonias inglesas, vamos a decir, producto de la Ilustración. Vamos a otro tema, el tema final de la Edad Moderna. Vamos a ver si es que llevamos un poquito más de tiempo en este caso o simplemente vamos a desarrollar tal vez una especie de pequeño resumen para ingresar ya a la otra época, la Edad Contemporánea. Vamos a ver cómo nos va. Anoten el título: La Revolución Francesa. La Revolución Francesa se ha desarrollado justamente a partir del año 1789. Vamos a colocar una fecha específica, compañeros, por si acaso: 14 de julio. 14 de julio del año 1789. Un detalle que siempre les digo a los compañeros: jueguense con los números, fíjense, 1, 7, 8, 9. Correlativo, entonces no se van a olvidar para nada. La Revolución Francesa ha sido número 1, luego colocan 789, 1789. Ese 14 de julio de 1789 se recuerda esta Revolución Francesa. ¿Cuándo termina la Revolución Francesa? Va a ser el 11 de noviembre. 11 de noviembre del año 1799. Les vuelvo a repetir. Perdón, compañeros. La fecha me estoy confundiendo, es 9 de noviembre, no es 11. Me estoy confundiendo con la Primera Guerra Mundial. 9 de noviembre de 1799. Todos con la letra N, si se dan cuenta, ¿no? 9 de noviembre 1799. Entonces, esa es la fecha de finalización de todo lo que va a ser la Revolución Francesa. Son 10 años de conflicto que se han desarrollado en Francia, pero que van a tener reproducciones, vamos a decir, en cuanto a guerras internacionales con Austria y Prusia. Vamos a iniciar todo el detalle con antecedentes. Este es un tema muy extenso, un poquito muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo. Pero al margen de tratar de resumirlo, es un tema muy importante porque es el cambio de época de edad moderna hacia edad contemporánea. Entonces hay que especificar algunos detalles. Lo que están observando interesantemente es Versalles, es la residencia, vamos a decir, de los reyes de Francia. Ahí está Versalles más o menos en alguna pintura antigua, pero en el caso de la actualidad, Versalles es esto. Ahora, interesantemente lo que va a suceder es que hay dos personajes importantes que me gusta destacar.
que son uno de los más importantes, no son los principales, pero son uno de los que van a tener que ver mucho con el caso de la revolución. Luis XVI, el rey de Francia, como están viendo, y María Antonieta, archiduquesa de Austria. Ahora, estos dos personajes interesantemente se han conocido, vamos a decir así, a modo de broma y a modo de que me vayan entendiendo, les voy explicando. Luis XVI y María Antonieta, el día que se conocieron, se casaron. Muy interesantemente, ¿a qué nos referimos? En realidad, Luis XVI es hijo de el rey de Francia y María Antonieta es hija de la emperatriz de Austria. Entonces, ambos personajes van a ser producto de un tratado de paz entre Austria y Francia. Entre la emperatriz y el rey de Francia se va a firmar, se va a producir un tratado de paz. Entonces, para unir o completar la alianza definitiva, pues van a unir en matrimonio a sus dos hijos. Luis XVI tenía alrededor de 16 años y María Antonieta 14 años. Entonces, interesantemente, son príncipes de Francia. Al casarse con Luis XVI, directamente se vuelven príncipes de Francia. Lamentablemente, lo que va a suceder es que a corta edad, es decir, muy jóvenes, fallece el rey de Francia y Luis XVI va a ser directamente el nuevo rey de Francia. Al ser príncipe, pues va a llegar a ser rey. Luis XVI tenía alrededor de 21 años y María Antonieta tenía 19 años de edad, muy jovencitos. Y la cuestión de estos dos reyes, lamentablemente, compañeros, son tan jóvenes que al final de cuentas lo que va a suceder es que van a despilfarrar, no van a tener una buena administración económica de Francia y van a casi llevar a la quiebra a Francia. Comentarios: Luis XVI simplemente gastaba el dinero en una de las cosas muy curiosas, muy interesantes, es que Francia estaba pasando un invierno muy duro y eso quiere decir que las cosechas van a ser también muy pocas, vamos a decir, muy complicada la situación alimenticia de Francia. Y por motivo de esto, lamentablemente, Luis XVI tendría que apoyar a su pueblo, pero ¿qué es lo que hace Luis XVI? Es regalarle dinero a los norteamericanos, es decir, a las 13 colonias que se estaban desarrollando los conflictos con Inglaterra en ese momento, cuando Luis XVI era rey, pues prefirió dar 2 millones de libras a Estados Unidos que apoyar a su propio pueblo en cuestiones de alimentación. Así ha despilfarrado el dinero. María Antonieta no se va a quedar atrás, gasta en vestidos, peinados, en teatros, en perfumes y en todo lo que se pueda, y lamentablemente también va a despilfarrar la parte económica de Francia. Entonces, al margen o al final de todo esto, lo que va a ser justamente es una crisis económica de Francia y la posibilidad de resolver el tema económico, la crisis económica. Anótense, los dos reyes han tenido que nombrar a Jacques Necker, como están viendo ahí, ministro de Economía. Entonces, este personaje, Jacques Necker, es el nuevo ministro de Economía de Francia. Al ser ministro de Economía, lo que Jacques Necker va a hacer es justamente tratar de mejorar la situación económica y va a proponer lo siguiente. Esto lo van a anotar como un primer subtítulo. Reunión de los Estados Generales. Anótense como subtítulo, Reunión de los Estados Generales. Ahora, cuando se desarrolla la reunión de los 3 estados generales, estamos hablando de los 3 estados de la Edad Media, estamos hablando también de lo que es la sociedad francesa, es decir, a la cabeza los nobles. El primer estado, como están observando en color rojito, es la nobleza. En segundo lugar, el clero, lo que ya hemos dicho en la Edad Media, el estado del clero o eclesiástico, la Iglesia Católica, en otras palabras. Y finalmente tenemos el tercer estado, que va a ser el pueblo. Entonces, son 3 estratos sociales que van a tener que mandar representantes a esta reunión de los estados generales, y para esto va a ser necesario tener una especie de votación por cada una de las 3 cámaras, es decir, 3 grupos de representantes en Francia.
Los nobles van a tener un voto, la Iglesia Católica un voto también, y el pueblo va a tener un voto. Cada cámara va a tener un voto. Cada vez que se tenga que decidir algo, pues lo tienen que hacer en conjunto. Pero, ¿qué es lo lamentable? Que el tercer estado es 97% más grande que la nobleza y la Iglesia Católica, que apenas es 3% de la sociedad francesa. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que el pueblo proponía algo a la nobleza y al clero, por ejemplo, pagar menos impuestos, la nobleza se unía con la Iglesia Católica y siempre vencían 2-1 en votación. Entonces va a tener que producirse todo un conflicto y el pueblo, el tercer estado, se va a tener que desligar de esta reunión de los estados generales. Esta reunión de los estados generales entonces no resuelve nada y pasamos al siguiente subtítulo, que va a ser justamente la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es una reunión, vamos a decir, pero solamente del tercer estado, del tercer grupo. Es decir, solamente el pueblo se va a reunir junto con sus representantes, o en este caso específicamente los representantes del pueblo son los que van a tratar de resolver todos los temas económicos, políticos que el pueblo trata de que se resuelvan. Hay un personaje muy importante en la Asamblea Nacional, va a ser este personaje, anótense, Maximilien Robespierre, es el personaje que va a ser representante de Francia, pero al margen de ser representante de Francia, del pueblo francés, es un personaje que ha sido abogado y también ha sido educado en la Ilustración. Educado en la Ilustración. ¿Qué quiere decir esto? Que él trata de producir cambios en la sociedad francesa. Si tiene que hacer cualquier actividad, vamos a decir, incluso ilegal, entre comillas, para producir los cambios en Francia, lo va a hacer. Entonces es un personaje que está intentando desarrollar ese tipo de... Ahora, la Asamblea Nacional como tal va a producir distintos tipos de situaciones. Por ejemplo, vamos a ir anotando esto. Número 1, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Anótense lo que está ahí en la pantallita. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Qué es esto que estamos viendo en el primer punto? Anótense entre paréntesis, la Constitución de Francia. Les voy explicando mientras van anotando la Constitución de Francia, compañeros, a modo de pequeño descanso. Les explico. En realidad, lo que existía en Francia era la monarquía. ¿Qué es la monarquía? El gobierno de uno, es decir, Luis XVI es el gobernante único. El único gobernante entonces de Francia. Al ser el único gobernante de Francia, interesantemente, puede resolver cualquier tema político, económico, si es necesario. Es decir, puede incluso obligar al pueblo a que le obedezcan. Ese es un rey, esa es una monarquía. Interesantemente, lo que está proponiendo el pueblo, la Asamblea Nacional, es que haya una constitución. ¿Qué quiere decir? Que el rey pierda los poderes. No completamente, pero por lo menos puede intentar de que el rey se ajuste a lo que el pueblo quiera. En otras palabras, un ejemplito bien sencillo. Si el rey Luis XVI quiere cobrar al pueblo 3 veces al año impuestos, pues lo puede hacer, 3 veces al año. Pero, en cambio, si existiera una constitución y la constitución de Francia dice solamente una vez se le va a tener que cobrar impuestos al pueblo, pues Luis XVI ya no puede pedir 3 veces al año impuestos, sino solamente una vez, tal como la constitución lo declara. Listo, eso es lo que no va a querer Luis XVI, no va a perder sus privilegios, va a intentar no firmar la aceptación de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero va a tener que suceder un montón de situaciones para aceptarlo. Número 2, la libertad de prensa. Dentro de lo que es la libertad de prensa, hay un personaje muy importante que quiero que anoten ahí al ladito su nombre, Jean-Paul Marat. Este personaje, Jean-Paul Marat, es un dueño de un periódico, y el periódico justamente, ahí lo tienen en francés, es El Amigo del Pueblo, en castellano.
Ese es el título del periódico del cual es dueño Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Ahí está. Entonces, este personaje, ¿por qué les comento de este personaje? Porque es un personaje muy importante también en la Revolución Francesa. No vamos a especificar muchos de los detalles de él a medida que vayamos avanzando, pero les aclaro desde ahorita, él es culpable de alguna forma por distintos tipos de conflictos que va a haber en distintas etapas en la revolución. Él, en vez de colocar cosas verdaderas, afirmativas en lo que va a ser el problema de Francia, lamentablemente simplemente escucha rumores, los coloca en el periódico y eso hace que la gente convulsione en protestas, en mucha violencia y asesinatos. Entonces, más o menos el culpable de muchos de los distintos tipos de asesinatos, vamos a decir, en masa dentro de la Revolución Francesa. Vamos con el siguiente detalle. Dice libertad de las Antillas Francesas. La libertad de las Antillas Francesas es justamente el caso de producir libertad no solamente para Francia, sino para el caso de las islas o las colonias que Francia había tomado en América. Las Antillas Francesas se las llaman. Ahí está. Entonces, ese es el detalle importante. Y finalmente, la eliminación de la pena de muerte. En la época de Luis XVI, pues ha habido muchos asesinatos, torturas, pero en el caso de la revolución están pensando que nadie es necesariamente pasible de ser asesinado, sino en este caso simplemente se le puede hacer una pequeña condena y nada más. Entonces ahí va a comenzar un detalle muy interesante que al final va a ir cambiando. Ahora, vamos con este otro suceso. No van a cambiar de subtítulo, ya lo hemos visto, la Asamblea Nacional es el subtítulo. Al margen de desarrollarse todos estos sucesos acerca de una nueva constitución, liberación y libertad de prensa, etcétera, hay un conflicto que se va a desarrollar, anótense la fecha o sáquenle captura a ustedes, 14 de julio de 1789, en París. Hay un problema en París, la gente está muy enojada protestando en París, e interesantemente, Luis XVI lo que va a hacer es colocar al ejército de Francia alrededor de París. Como lamentablemente algunos gobernantes hacen siempre, colocan distintos tipos de militares, ejército en contra del pueblo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Francia para ese año 1789. La gente va a enojarse mucho peor, va a entrar más en conflicto con el rey y lo que van a hacer las personas en ese momento en París es asaltar las armerías, es decir, quitar, sacar las armas en los lugares donde estaban establecidos por las tropas de Francia y se lo entregan al pueblo. Una vez que el pueblo tiene todas las armas, lo que le va a faltar es justamente la pólvora. Y la pólvora lo va a encontrar en un castillo. Este castillo, antes de ser tomado, el director trata de encerrar toda la pólvora que está ahí. Lamentablemente van a tomar al director, lo van a golpear, lo van a arrastrar por diferentes lugares de las calles de París, lo van a patear hasta tal punto que el mismo personaje va a decir, déjenme morir. Y lo que va a hacer es justamente los parisinos cortarle la cabeza, tomar su cabeza y colocarlo en una lanza. Entonces ahí estamos viendo la manera como es que de forma tan violenta comienza lo que va a ser la Revolución Francesa. Sucede este detalle y lamentablemente a partir de ahí se conoce que es el inicio de esta revolución o conocida también con este otro nombre. El castillo donde había la pólvora, compañeros, se llamaba la Bastilla. Entonces, esta misma fecha que están observando del 14 de julio de 1789 es Revolución Francesa o la toma de la Bastilla, que al final de cuentas significa lo mismo. Toma de la Bastilla. Toma de la Bastilla. Entonces no se van a olvidar para nada, son dos datos específicos. Ahí está, compañeros. Ahora, hay otro suceso muy interesante que se va a desarrollar más adelante.
Interesantemente, van a volver nuevamente a hacer conflictos en París, y en este caso sí van a llegar hasta el castillo de justamente el rey Luis XVI y María Antonieta. Para ese momento, entonces Luis XVI y María Antonieta van a tener que, y específicamente Luis XVI, firmar, acatar, aceptar la Constitución de Francia. Y a partir de ese momento, entonces, Luis XVI va a perder muchos de sus privilegios, muchos de sus derechos, vamos a decir, como rey, y el pueblo es el que va a gobernar justamente Francia. No del todo, pero le han quitado muchos poderes al rey. Vamos con un tercer subtítulo, una tercera etapa de la Revolución Francesa que se llama la Convención Nacional. Anótense, la Convención Nacional. Dentro de lo que es la Convención Nacional ya no está presente todos los representantes del pueblo francés, sino solamente un grupo de personas. Dentro de este grupo de personas, dentro de lo que va a ser la Convención Nacional, hay 3 partidos políticos específicos, que quiero que vayan tomando nota de estos 3 partidos políticos importantes. El primero se llama los Jacobinos. Los Jacobinos. Estos jacobinos, anótense entre paréntesis, son los más radicales. Es decir, si ellos tienen la idea, por lo menos si se les cruza la idea en su mente de asesinar al rey de Francia, pues lo van a hacer con tal de que la Revolución Francesa continúe. Y dentro de los jacobinos está el personaje que ya les he mencionado, Maximilien Robespierre. Él es parte de los jacobinos y es de uno de los partidos, como les digo, más radicales de esta situación. El personaje Maximilien Robespierre ha perdido, vamos a decir, la misma línea política que tenía antes. Él decía y proponía que no haya pena de muerte, pero ahora a partir de esto de la Convención Nacional va a estar a favor, si es necesario, tener que asesinar muchas personas. Segundo grupo, los girondinos. En el caso de los girondinos, lo que es este partido político es un partido conservador. Este partido conservador se refiere a que está a favor de la revolución, pero trata de hacer cambios paulatinos, trata de hacer cambios no tan radicales como en el caso de los jacobinos. Y finalmente tenemos al tercer partido político llamado el Pueblo Llano o la Llanura. Este tercer partido político, la Llanura, se refiere a tener una tendencia, anótense, de centro. En otras palabras, es un partido de centro. ¿Qué significa de centro? Significa que a momentos se vuelve bien radical y a momentos se vuelve pues bien conservador. Así de simple, compañeros. Entonces, oscila entre las 2 facciones. Esos son los 3 partidos políticos que han gobernado Francia en esta etapa de 1793. Ahorita vamos a hablar de esa fecha. Fíjense, un detalle más. Joseph Ignace Guillotin es un personaje que va a producir una terrible arma, que es la guillotina. Como están observando ustedes, ahí está la guillotina, a eso se refiere con este detalle. Y a partir de este personaje, justamente lo que se va a desarrollar es la posibilidad de asesinar a muchas personas, pero, vamos a decir así, sin mucho sufrimiento. Por lo menos eso es lo que se dice o se cree, que no tiene mucho sufrimiento, supuestamente. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en realidad, en el año 1793, anótense, 1793, como están viendo, juzgan y guillotinan a Luis XVI y a María Antonieta. Lo que les decía, los jacobinos, los girondinos y el pueblo llano, al final de cuentas, muchos de los políticos representantes de estos partidos van a estar a favor del asesinato, de la ejecución de Luis XVI y de María Antonieta en el año 1793. Inicios del año, en enero, lo van a ejecutar a Luis XVI y en octubre la van a ejecutar a María Antonieta. Entonces,
Es un año muy terrible que va a suceder en Francia. A partir de ese año 1793, no existe más reyes de Francia en el país de Francia. Hasta el día de hoy, año 2023, y Francia no tiene una casta de nobles o de reyes, si quieren ustedes. A diferencia de lo que es España, lo que es Inglaterra, hoy por hoy tienen reyes, hasta el día de hoy. Listo. Lamentablemente sucedió este detalle, entonces a partir de ahí va a iniciarse con más dureza la posibilidad de defensa de la Revolución Francesa. Y justamente se abre entre los años 1793-94, anótense, 1793-1794, lo que se va a llamar la época del terror. 1793-94, la época del terror. Ahora, la época del terror consiste, como ya les decía, en todo tipo de defensa a favor de la Revolución Francesa. Si una persona simplemente dice que está mal la Revolución Francesa, directamente la van a tomar, la juzgan y la guillotinan. El arma importante es la guillotina. Se la llamaba también la cuchilla nacional en ese momento. La cuchilla nacional. Ahí está. Entonces, interesantemente, va a haber distintos tipos de conflictos en Francia, no solamente en París, sino entre París y, por ejemplo, otro sector en Nantes. Es un sectorcito que es otra ciudad, vamos a decir, en la cual ellos van a decir hay muchos asesinatos en la revolución y hay que ir en contra de la revolución, y justamente es por haber dicho eso, lo van a tomar a distintos tipos de personas, curas entre ellos, y los van a ahogar literalmente en lo que va a ser la guerra de la Vendée. Y se va a ir desarrollando muchos sucesos de esa manera, lamentablemente. Alrededor de 40.000 personas han fallecido aquí en la guerra de la Vendée, y seguramente muchos centenares más y miles de personas a lo largo de Francia. Ahora, ¿cuándo termina todo el suceso de la época del terror? Cuando todas las personas están tratando de liberarse de esta revolución, vamos a decir, con el asesinato, con la ejecución de Maximilien Robespierre. Este es el personaje clave que les decía al inicio, que va a tratar de producir cambios en Francia, lo va a conseguir con distintos tipos de partidos políticos, los jacobinos, pero Maximilien Robespierre también es el líder de lo que va a ser la época del terror, y todo termina, como les digo, con la ejecución de Maximilien Robespierre. ¿Cuándo se lo ejecuta a este personaje? 27 de julio, anótense, 27 de julio del año 1794. Entonces, el 27 de julio de 1794, ejecutan a Maximilien Robespierre. Les cuento en qué sentido, qué es lo que sucedió, por qué motivos lo van a asesinar a Maximilien Robespierre. El personaje lo que había hecho es salir a la palestra, como están observando ustedes, y haber dicho: yo tengo una lista de los distintos tipos de enemigos de la revolución y van a ser ejecutados, pero el día de hoy no lo voy a dar a conocer. Ese ha sido el gran error de Maximilien Robespierre, porque les da tiempo suficiente a que sus enemigos y sus amigos incluso se van a unir, y todos estos van a estar en contra de Maximilien Robespierre porque van a tener miedo de estar en la nueva lista que él tiene en contra de la revolución. Listo. Van a hacer todos la unión en masa, y cuando Maximilien Robespierre va a tratar de dar los nombres de los nuevos enemigos, pues simplemente toditos le gritan que él es el que está traicionando a Francia, lo van a tomar preso y posteriormente lo van a ejecutar en la fecha que ya les mencioné. Entonces ahí Maximilien Robespierre fallece, y con él termina toda la época del terror. Francia está completamente libre, vamos a decir, de lo que justamente va a ser esa época o el reinado del terror. Posteriormente se va a desarrollar una última etapa que quiero que vayan anotando. El subtítulo es El Directorio. El Directorio tiene que ver con los años 1795, anótense, 1795 hasta el año
9 de noviembre de 1799, la fecha que les había mencionado al inicio, 9 de noviembre de 1799. 9 de noviembre de 1799. Entonces, desde 1795 para adelante se va a desarrollar el directorio. No hay una personalidad, no hay un grupo de personas que se hace cargo, ya no están lo que se va a llamar los jacobinos, los girondinos, sino representantes. Es un grupito pequeño seguramente de representantes, el directorio, y estos gobiernan Francia tratando de organizarlo administrativamente. Pero interesantemente, mientras se está desarrollando el gobierno del directorio, hay algo que no les he contado, chicos. Esto a modo de descanso les comento. No es necesario anotarlo, los que desean pueden anotarlo, pero no es necesario, les comento. En el año 1792, cuando todavía vivían los reyes de Francia, había un conflicto entre Francia, Austria y Prusia. Es decir, Austria y Prusia están unidos, dos países unidos, en contra de Francia. ¿Por qué motivos? El primer motivo es María Antonieta. El país donde ha nacido María Antonieta es Austria, entonces, desde donde está Austria, va a empezar a invadir a Francia, pero no solamente eso, Prusia también se une a la invasión a Francia. ¿Por qué? Porque Prusia tenía miedo, mucho miedo, de que la Revolución Francesa venza en Francia y pues en Prusia el pueblo también se levante en contra de su rey y también sea una revolución en Prusia. Entonces, para esto, Prusia y Austria se unen en contra de Francia. Como están viendo la imagen, están muy cerca de París, van a ir tratando de invadirlo y están justamente derrotando al ejército francés. Mientras está pasando todo lo que les he ido comentando, el asesinato de Luis XVI, María Antonieta y todo un montón de detalles. Pero justo cuando está en la época del terror, en ese momento hay un personaje que va a ir venciendo, derrotando a Prusia y Austria. Está derrotando completamente a los dos países, e incluso Gran Bretaña va a estar en contra de Francia y lo va a derrotar también de alguna manera. No completamente, pero en alguna batalla naval lo va a derrotar. Entonces, interesantemente, este personaje del cual vamos a hablar es el personaje clave de la parte del directorio. El nombre de este personaje, quiero que lo anoten, ahí está, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es el general que ha ido haciendo distintos tipos de estrategias militares en contra de Prusia, Austria y Gran Bretaña y los derrotó. Ahora, en la fecha que han anotado ustedes, 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte dio golpe de estado al directorio. Anótense de esa manera. Napoleón Bonaparte entonces dio golpe de estado al directorio. En esa fecha, el año 1799 que les decía. Entonces, ahí está. No se vayan a olvidar para nada. En esa fecha termina el directorio justamente con la imposición por parte de Napoleón Bonaparte en el directorio. A partir de ahí, Napoleón Bonaparte tiene un título. Ahí está, 1799, cónsul. Ese es el título que va a tener, cónsul. En otras palabras, ¿qué significa cónsul? Algo así parecido a el líder de Francia, si quieren ustedes. Nuevo líder de Francia, entonces, es Napoleón Bonaparte. Ahora, hay otro detalle importante. Va a haber distintos tipos de coaliciones de países en contra de Napoleón Bonaparte, perdón, en contra de Francia. Y al final de cuentas, lo que va a suceder es que va a vencer Napoleón Bonaparte a diferentes tipos de grupos, es decir, de países, Holanda, Suecia, Bélgica y otros. Y al final, en el año 1802, fíjense, se vuelve cónsul vitalicio. ¿Qué es el título de cónsul vitalicio? Significa que es el líder de Francia, pero de por vida. Entonces, este personaje ya ha tenido un título mayor, por decir así, el de cónsul simplemente. Hay otros países que van a ir en contra de Napoleón Bonaparte, Rusia, Gran Bretaña, Austria y otros más, y los va a derrotar a toditos. Hace estrategias militares distintos, es decir, modernas estrategias militares,
y al final de cuentas, pues, este personaje va a derrotar a muchos de los distintos tipos de coaliciones de países. Y en el año 1806 se nombra emperador. Entonces, a partir de ahí, Luis XVI ya no solamente va a ser cónsul de por vida, sino que puede entregar el poder a su heredero. Es emperador, es decir, es nuevamente un nuevo rey de Francia. Ahora, otro detalle importante, Napoleón Bonaparte va a tener distintos tipos de conflictos. Uno de estos conflictos justamente va a ser la batalla de las naciones, pero el que me gusta destacar y es el más importante, anótense, es la batalla de Waterloo. La batalla de Waterloo es un conflicto que se va a desarrollar en Bélgica y es un conflicto, vamos a decir, final definitivo en el cual tropas de Gran Bretaña, Rusia y Austria van a derrotar a Napoleón Bonaparte. En la batalla de Waterloo es derrotado Napoleón Bonaparte y es llevado encarcelado a la isla de Santa Elena. Como están observando ustedes, Santa Elena es una de las islas en la cual se la va a encerrar a este personaje, pero no es como estamos pensando tal vez con grilletes o cadenas, sino va a ser una cárcel domiciliaria, es decir, tiene una casa ahí, tiene sus familiares que están viviendo con él, tiene generales que también están retirados y están viviendo en esa mansión, ojo, tiene una mansión ahí en la isla de Santa Elena, y al final de cuentas, lamentablemente, parece ser, todo indica que va a ser asesinado. Entonces, su cárcel era no salir de la isla, pero al final de cuentas va a salir de este problema, vamos a decir, lamentablemente siendo asesinado. Listo, ahí está. Entonces, con esto termina justamente lo que es el caso de Napoleón Bonaparte. Hay que especificar un detalle, por si acaso. En el año 1799, la fecha que dio golpe de Estado a Napoleón Bonaparte, es la fecha que les dije que había terminado la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa termina con el golpe de Estado. Todo lo que les he mencionado posteriormente, compañeros, ya no es parte de la Revolución Francesa, sino simplemente es consecuencia de la revolución, vamos a decir, pero no es parte de la revolución como tal. Hay historiadores, la mayoría de los historiadores dicen que ese 9 de noviembre ha terminado todo lo que va a ser la revolución. Listo, compañeros, aquí terminaríamos entonces la etapa justamente de la edad moderna. Como siempre les digo, no se van a salir, compañeros. Cuidado que se salgan muchos compañeros. Lo que vamos a ver ahora a continuación justamente va a ser la edad contemporánea. Anótense entonces como título del nuevo tema, la edad contemporánea. Ahí está, compañeros, vamos a ir buscando justamente el detallito, ahí está, ustedes lo están observando. La edad contemporánea. Como siempre, para comenzar, otra vez la presentación de la Fundación Ingenius. Ahora sí es la última etapa, fíjense, hemos visto la edad antigua, media, moderna y ahora ingresamos a la última etapa que es una de las más importantes por el contexto en el cual estamos viviendo. La edad contemporánea va a ser un tema, una etapa que va a desarrollarse a partir del año 1789, justamente con la Revolución Francesa. 1789, entonces, con la Revolución Francesa, inicia la Edad Contemporánea, como ya hemos visto en todas las etapas, termina una época y comienza la otra. Vamos a ver en esta etapa la Edad Contemporánea, la Revolución Industrial, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y si nos da un tiempito suficiente, vamos a ver la Segunda Guerra Fría que se está sucediendo hasta el día de hoy.
Ahora, ¿cuándo termina la edad contemporánea? Como están observando, hasta nuestros días, compañeros. Hasta nuestros días. Es decir, esta etapa no ha terminado. Si es que les preguntan en algún momento cuándo terminó la edad contemporánea, puede haber la opción ninguno, ustedes colocan ninguno porque no ha terminado la edad contemporánea hasta el día de hoy. Listo, como ya tenemos un poquito el antecedente, la introducción a esta etapa, justamente los temas que vamos a ir desarrollando son estos, les vuelvo a repetir, Revolución Industrial, Revolución Rusa, y estas dos están justamente alineadas a las otras anteriores. Hemos visto la revolución de las 13 colonias inglesas, la Revolución Francesa, fíjense la Revolución Industrial y la Revolución Rusa, es la etapa de las revoluciones. Eso no se van a olvidar para nada. Luego las guerras mundiales y las guerras frías. La revolución industrial. ¿Cuándo comienza la revolución industrial? Ahí está la fecha, 1750, en Inglaterra, en Gran Bretaña, por si acaso. En Gran Bretaña o Inglaterra se desarrolla lo que va a ser el inicio de la revolución industrial, y en 1820 va a terminar en algún país, en otros en 1840, e incluso en otros países más en 1850. Entonces, quiere decir que la revolución industrial como tal varía fechas de finalización, no es igual que la etapa moderna o la edad media. Varía. Ahora, ¿en qué consiste este detalle de la revolución industrial? Quiero que vayan anotando como definición de la revolución industrial lo siguiente. Es el paso, ahí está, le estoy definiendo, compañeros, dictando, es el paso de la sociedad. Es el paso de la sociedad rural y agraria, otra vez, es el paso de la sociedad rural y agraria hacia una sociedad urbana, hacia una sociedad urbana y mecanizada, hacia una sociedad urbana y mecanizada. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo contrario, ¿no? La revolución industrial entonces, perdón, punto aparte, la revolución industrial entonces había sido el paso de este tipo de economía, vamos a decir, la economía feudal que hemos visto el día de ayer, una economía de tipo agraria, hemos dicho, rural, agraria, y está pasando a un tipo de economía, dice, a un tipo de sociedad que va a ser urbana. Las ciudades es lo más importante, y también la mecanización, las máquinas van a ser importantes. Estamos cambiando de la economía feudal a la economía capitalista entonces. Y para esto vamos a anotarnos un primer detalle importante que va a ser la máquina de vapor. Inciso A o número 1, si quieren ustedes, la máquina de vapor, una de las piezas claves de lo que va a ser la revolución industrial. La máquina de vapor, por si acaso, ha sido desarrollada en los años 1763-64. Les vuelvo a repetir, 1763-1764. En esos 2 años entonces han sido justamente creada, vamos a decir así, la máquina de vapor por un personaje cuyo nombre lo tienen ahí, compañeros, llamado Thomas Newcomen. Este personaje, Thomas Newcomen, es el creador, el que ha ideado la máquina de vapor. ¿Qué es la máquina de vapor? Para que vayan aclarando todo, las dudas que tal vez tengan. La máquina de vapor es como un motorcito. Es un motorcito que va a funcionar y hace funcionar otros tipos de máquinas. Entonces va a mejorar muchísimo distintas áreas. Ahora, interesantemente, Thomas Newcomen es el creador, pero no es el más importante. Es decir, en la historia universal no se lo conoce mucho. Thomas Newcomen es el creador de esta máquina, pero se sobrecalentaba la máquina y al final de cuentas, ¿qué es lo que pasaba con la máquina? Simplemente no servía. ¿Por qué? Porque se calentaba, se recalentaba, es decir, no funcionaba o funcionaba solamente hasta un límite. Ahora, interesantemente hay un personaje que va a mejorar la máquina. Va a colocarle un espacio de refrigeración y pues a partir de ahí ya se puede utilizar la máquina por distintos tipos de horas. El personaje, y que es más resaltante, van a subrayar su nombre por si acaso, incluso en textos de universidad, James Watt. James Watt es el personaje principal, vamos a decir, porque no solamente no es el creador, pero sí es el que va a colocar en funcionamiento la máquina de vapor.
¿Cuándo lo va a hacer? Pues entre los años 1768-69, pero específicamente subraya en ese año 1769, cuando patentiza la máquina de vapor. ¿Qué significa patentizar? Que él tiene todos los derechos de la máquina. Cualquiera que quiera reproducir este tipo de máquina, pues le tienen que pagar o le tienen que pedir permiso a James Watt. Ahora, siempre les digo acá, surge un problema, un pequeño problema para ustedes. La pregunta del examen puede ser, ¿quién es el inventor de la máquina de vapor? Inciso A, James Watt. Inciso B, Benjamin Franklin. Inciso C, Thomas Jefferson. Inciso D, ninguno. ¿A cuál de toditos van a colocar como el creador de la máquina de vapor? A James Watt. ¿Por qué? Porque interesantemente es más conocido que Thomas Newcomen. Casi nadie lo conoce a Thomas Newcomen. Se ha hecho una pequeña investigación más a fondo y recién se enteran por decir que es el creador, pero ni así se lo coloca como creador definitivo de la máquina. Entonces es más conocido James Watt. Pero, otro detalle, si aparece en el examen, ¿quién es el inventor de la máquina de vapor? Inciso A, James Watt. Inciso B, Thomas Newcomen. Ojo, Thomas Newcomen. Inciso C, Thomas Jefferson. Y inciso D, ninguno. Ustedes colocan inciso B, Thomas Newcomen. ¿Por qué? Porque el que está haciendo el examen para ustedes sabe que hay un verdadero creador de la máquina de vapor. Por eso le está colocando las dos opciones, James Watt o Thomas Newcomen. Y ustedes, como ya saben y se han enterado de que Thomas Newcomen es el creador verdadero, entonces le van a colocar inciso B. Si no apareciera su nombre, recién James Watt. Listo, compañeros. Entonces, de esa manera hay que ir desarrollando un poquito y siempre les digo, si tienen posibilidades de ver exámenes pasados, pues revisen los compañeros, revisen los bancos de preguntas y demás. Entonces, hasta aquí vamos a ver el tema de la edad moderna y el día de mañana vamos a continuar con el caso de la edad contemporánea, más ya específico, la revolución industrial y otros detalles, y vamos a ingresar a las guerras mundiales. Bendiciones, compañeros. Hasta mañana.